Muy buen día. En la clase de hoy hablaremos sobre lo que es el teorema de Tales, pero primero miremos quién fue Tales de Mileto. Este fue un filósofo y geómetra griego a quien le interesaron la ciencia y las leyes. Fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia por sus conocimientos de la geometría, los que aprendió de los sacerdotes egipcios. Entre sus aportes a la geometría están sus teoremas de la semejanza de figuras y del ángulo inscrito. Bien, Tales y la proporción. Tales de Mileto, fascinado en uno de sus viajes por las pirámides de Egipto, se paró frente a una de las pirámides e, intrigado por saber su altura, razonó que en algún momento del día su altura sería igual a la medida de su sombra, y en ese mismo instante la altura de la pirámide sería equivalente a la longitud de la sombra, es decir, comparó la altura de la pirámide con la sombra de la pirámide, y eso es equivalente o igual a la altura de Tales comparado con la sombra que proyectaba Tales en el suelo. Y fue así como determinó la altura de la pirámide, y nació después posteriormente lo que es el teorema de Tales, que tiene que ver con las proporciones. Teorema de Tales. Observamos las rectas paralelas R, S y T, cortadas en este caso por la recta transversal P, que corta las paralelas en los puntos A, B y C, y la recta transversal Q, que corta las paralelas en los puntos D, E y F. Sobre esas rectas transversales se deben determinar segmentos que deben ser proporcionales. ¿Esto qué indica? Que si comparamos el segmento AB de la recta transversal, lo dividimos con el segmento BC de esa misma recta transversal, esto debe ser equivalente o proporcional a comparar el segmento de la recta transversal Q, el segmento DE, comparado con el segmento EF de esa misma recta transversal. Bien, y esto entonces sería lo que se conoce como el teorema de Tales, que tiene que ver con las proporciones. Bien, miremos ejemplos de aplicación de lo que es el teorema de Tales. Tenemos las rectas paralelas D, E, F, G, cortadas por la transversal J, corta las paralelas en F, G, H e I, y la transversal K, que corta a las paralelas en O, P, Q y R. Sabemos que el segmento FG mide 8 centímetros, el segmento GH mide 6 centímetros, el segmento HI mide 13 centímetros, el segmento OP mide 10 centímetros, el segmento PQ no sabemos, es X, el segmento QR que mide Z más 1 centímetro. Ahora bien, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la medida de X y cuál es la medida de Z para poder determinar la medida de los segmentos PQ y QR. Bien, entonces comparando el segmento FG, que es 8 centímetros, dividido entre el segmento GH, que es 6 centímetros, eso debe ser proporcional o igual a comparar OP, que es 10 centímetros, con PQ, que es X. Simplificando los centímetros, multiplicando en X, 8 por X es 8X, igual a 6 por 10 centímetros, que eso nos daría 60 centímetros. Ahora bien, el coeficiente 8 de X, lo inverso de multiplicar es dividir, o sea que X sería 60 centímetros dividido entre 8, o sea que X tendría una medida de 7,5 centímetros. Bien, ya con la medida entonces de X, podemos comparar el segmento GH, que es 6 centímetros, con HI, que es 13 centímetros, debe ser proporcional a comparar X, que es 7,5 centímetros, con QR, que es Z más 1 centímetro. Simplificando los centímetros, multiplicando en X, 6 por Z, 6Z, más 6 por 1, 6 centímetros, igual a 13 por 7,5 centímetros, que sería igual a 97,5 centímetros. El 6 centímetros del lado izquierdo, lo inverso de sumar es restar al lado derecho. Entonces nos quedaría que 6Z es igual, en la resta nos daría 97,5 menos 6 centímetros, sería 91,5. El coeficiente 6 pasaría a dividir, y al dividir nos daría que Z es igual a 15,25 centímetros. Es decir que ese segmento sería Z más 1, es decir, 16,25
centímetros de medida el segmento QR. Bien, siguiendo con los ejemplos de aplicación, en el problema 1 nos muestra una palmera, los rayos del sol que se proyectan por encima de la palmera, generando la sombra de la palmera en el suelo. Una ave se posa sobre una de las hojas de la palmera y vamos a mirar a qué altura descansa esa ave sobre esa hoja. A esa altura la hemos llamado Y. Medimos la sombra de la palmera respecto al pájaro 8,5 metros. Colocamos un poste de 1,2 metros en la posición que se muestra y su sombra es de 1,5. Comparamos la altura del poste con la sombra del poste y debe ser igual a comparar Y con la sombra de la palmera, que es 8,5 metros. Multiplicamos en X 1,5 metros por Y es igual a 1,2 por 8,5. Ese 1,5 pasaría a dividir al producto que dio 10,2. Simplificamos los metros y obtenemos que la altura sería de 6,8 metros. Bien, continuando con los ejemplos de aplicación, observemos el problema 2. Tenemos el Sol. Tenemos la Gran Pirámide de Jafra en Kefren, en Egipto, que fue levantada sobre la meseta de Giza, y su antigüedad se calcula en 26 siglos antes de Cristo. ¿Cuál sería su altura? Hemos trazado dos líneas imaginarias, una que representa la altura de la pirámide y otra que representa la longitud de la sombra trazada desde el centro de la pirámide. Pero para medir la longitud de la sombra, entonces trazamos un segmento en forma paralela a esa línea imaginaria desde la parte lateral en el centro de la base con respecto a la parte superior de la sombra. Eso mide 172,2 metros. Colocamos un poste en la forma en que se muestra. Ese poste tiene una altura de 2 metros y la sombra que proyecta en el suelo tiene 2,4 metros de distancia. Ahora bien, vamos a determinar la altura H de la pirámide. Para eso entonces comparamos la longitud de la sombra de la pirámide, 172,2 metros, dividido, comparado entre la longitud de la sombra del poste, que es 2,4 metros. Y por teorema de Tales debe ser igual a comparar la altura de la pirámide con la altura del poste, que es 2 metros. Simplificamos los metros. Multiplicamos en X, 2,4 por H es igual a 2 metros por 172,2 y eso equivale a 344,4 metros. Los 2,4 que multiplican a H pasarían a dividir a 344,4 metros y obtenemos la altura de la pirámide, que es 143,5 metros. Bien, para finalizar entonces se plantean los ejercicios de aplicación de lo que es este conocimiento sobre el teorema de Tales. En la primera situación tenemos los rayos del sol que se proyectan por encima de la Torre Eiffel, generando su sombra en el suelo, y de acuerdo a las mediciones que se están mostrando, entonces lo que se busca es determinar cuál sería la altura de esa torre. Para la segunda situación, observamos la construcción de una estructura que tiene soportes triangulares con segmentos que son paralelos, y esos segmentos de madera que son transversales pues cortan a esos segmentos paralelos. Entonces en este caso, utilizando el teorema de Tales, vamos a determinar cuál sería la medida de Y en ese estante de bases triangulares. Para la tercera situación mostramos la recreación, en este caso de los rayos del sol que se proyectan por encima de una de las pirámides, que es la Gran Pirámide de Keops, que se halla en Giza, Egipto. Es una de las 7 maravillas del mundo que aún existe y se estima que su construcción terminó en el año de 2570 a.C. De acuerdo con esas mediciones, ustedes van a determinar su altura. Bien, eso sería todo por hoy. Que les vaya muy bien.